que es el mismo cielo y es el mismo sol. Son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Aunque estabas conmigo, no pude entender que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos. Y de mi rutina tuve que salir para detenerme y verte sonreír y sentirme vivo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Y respirar. Muy buenos días, queridos hermanos, les saludo con la paz del Señor. Ahora estamos aquí, como ustedes verán, con un poco más de movilidad para mí, en nuestro rinconcito del amor, que en este mes de diciembre corresponde al rincón navideño. Es un momento muy emotivo el poder estar nuevamente aquí en este espacio interno de nuestra casa, de nuestra iglesia, que estamos pidiendo a Dios que muy pronto podamos volver todos, ir al púlpito y poder tomarnos las fotos aquí como lo hicimos el año anterior. Bueno, en esta oportunidad, siendo el último culto de Santa Cena de este año, en esta oportunidad quiero compartirle un mensaje que viene bien para un culto de Santa Cena. La palabra de Dios nos inspira, nos dice que nosotros debemos hacer una miradita introspectiva y retrospectiva a nuestras vidas para ver cómo estamos y ver si es que estamos dignos de acercarnos a la mesa del Señor. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y para esto me he permitido tomar como punto de partida una parábola que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del versículo 23 al versículo 35. Mateo, capítulo 18, del versículo 23 al versículo 35. Hago yo la lectura de la palabra, le pido por favor que usted siga con atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios, que igualmente va a salir en
en su pantalla y dice así: por lo cual el reino de Dios es semejante a un que quiso hacer cuentas con siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Bueno, esta parábola es motivada por una conversación previa que había tenido Jesucristo con algunos de sus discípulos. Y entre esas cosas, por ejemplo, comenzaron a mencionar de que cómo poder tratar de hacer esto que debemos hacer en este tiempo, no solo porque es un culto de Santa Cena, sino porque estamos comenzando la recta final del año, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tratar de hacer cuentas para que nuestro balance anual sea positivo? Así que así le vamos a llamar a esta prédica, el balance anual o balance anual. Y digo que la conversación previa a esta historia que Jesucristo la ilustra para tener un mejor entendimiento de parte de sus discípulos y las personas que estaban escuchando, es que efectivamente había esta interrogante de cómo arreglar las cosas con aquellas personas que de uno u otro modo nos hemos disgustado o se han disgustado con nosotros y estamos distanciados, estamos medios peleados, enojados, nos evitamos los unos a los otros. ¿Cómo hacer frente a esto? ¿No es cierto? Y en el mismo capítulo 23, en los versículos del 15 al 17, nos da un parámetro, ¿sí? Este parámetro, en cuanto al aspecto ministerial, es bastante más literal que en cuanto al aspecto personal. Es decir, cuando se trata de manejar un asunto de perdón, de reconciliación en la iglesia, es bastante más literal. Pero cuando se trata de manejarnos entre personas, en nuestras relaciones con las distintas personas que quizás estemos, como digo, bastante distanciados, enojados, la situación es como un parámetro general, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nos dice? Dice, mira, trata de ponerte a cuentas con el prójimo, ¿no es cierto? Haz las cosas correctamente, dice, llévale a un ladito, ¿sí? Y a solas, reconvenle, a solas trata de ponerte a cuentas con él, ¿no es cierto? Dice, si logras que él entienda y que se pongan a cuentas, pues has ganado un alma y estás haciendo lo correcto. Si a pesar de esa situación no logras hacerlo, dice, entonces busca unas 2 o 3 personas que sean mediadores, que sean intercesores, que tengan una buena condición espiritual para que sean exhortados, tanto aquella persona que te ofendió como tú mismo, y puedan ceder un poquito y manejarse bien. Si es que así no se dan las cosas, a pesar de este siguiente intento, dice, considérale como un publicano, como un pecador. ¿Qué debemos entender nosotros en ese sentido? Que debemos considerarle como una persona de corazón un poquito endurecido. Entonces hay que darle tiempo, hay que saber esperar, ¿no es cierto? No hay tampoco que archivar el caso porque, mire en lo que iríamos a parar. Entonces, ese digo fue el preámbulo, ¿no es cierto? ¿Qué le llevó al impulsivo Pedro, a nuestro tan conocido Pedro, ¿sí?, a que él se acerque a hacerle una pregunta a Jesucristo? Y en el mismo capítulo 23, versículos más adelante, le dice, Señor, entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende, a aquel que abusa de mí? ¿No es cierto? Entonces Jesús le da una respuesta no precisamente numérica, sino una respuesta que era un refrán de aquel entonces, y le dice,
hasta 70 veces 7, mi querido Pedro. Dicho de otro modo, le dice, ve, tantas y cuantas veces sean necesarias, tú tienes que perdonar, por varias razones, ¿no es cierto? Entonces yo pensaba, digo, en este balance anual, tomando las palabras de los 2 primeros versículos, hacer cuentas, ¿no es cierto? Es necesario hacer cuentas y ver cómo voy a concluir el año. ¿Por qué? Porque la circunstancia anímica es propicia, es decir, llega una época de Navidad que posiblemente no sea en la parte económica igual a la de los años anteriores por todo lo que ha sucedido desde el 15 de marzo en nuestro país, acá en el Ecuador, y desde distintas fechas cercanas a esa en distintos países. La situación ha sido bastante sui generis, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Es decir, ha habido un quebranto económico. A lo largo de este año han habido pérdidas de vidas, ¿sí? de seres queridos. Algunos no han muerto, pero han quedado con secuelas de este virus. Han aparecido y se han manifestado un sinnúmero más de distinto tipo de enfermedades relacionadas a la parte anímica inclusive, ¿no es cierto? Gente que ha entrado en angustia, en desesperación por el confinamiento o por las mismas situaciones que se han derivado. Es decir, ha sido un año bastante difícil, ¿sí? Y esa dificultad que hemos vivido cada uno de nosotros nos ha llevado de uno u otro modo a tener resentimientos, confrontaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque quizás no recibimos aquella ayuda que pensábamos recibir de X persona. Porque quizás apelando a un favor no nos fue hecho. Porque eso trajo una falta de respeto. Porque alguien habló mal de nosotros y fuimos afectados en una de las áreas más sensibles de nuestra vida, que es la dignidad, ¿no es cierto? Porque se descubrieron infidelidades, porque hay un sinnúmero de situaciones que se han dado para que hoy estemos enojados, disgustados, peleados, distanciados y en muchos de los casos no queriendo saber nada de nadie. Bueno, esta historia que acabamos de leer nos ilustra precisamente para nosotros manejar esta situación, porque como cristianos, como hijos de Dios, que estamos en el mes en el que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? No es que vamos a celebrarle una fiesta, ni mucho menos. Estamos recordando el evento más importante que ha sucedido en la historia de la creación y en la historia de la humanidad, que es el nacimiento de Jesucristo. Tanto es así que la historia se divide en antes de Él y después de Él, ¿no es cierto? Y digo, llegamos a este mes que termina siendo bastante más melancólico de lo que de por sí era, porque es un mes en el que llegamos a la Navidad, en donde nos reuníamos con la familia, compartíamos quizás algún alimento especial. En algunos casos se mantenía todavía esta costumbre material de darse regalos los unos a los otros, principalmente privilegiando a los niños. No sé si eso vamos a hacer. Entiendo que no podemos reunirnos en familias numerosas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los contagios sigue aumentando. Del último feriado que hubo, recibí la información a través de las noticias de que se ha incrementado en Latinoamérica el 30% de incremento en contagios en Latinoamérica. Y en nuestro país está alrededor del 17%. Y es obvio entender, ¿no es cierto? O sea, si hay más gente contagiada, pues son ellos puntos de contagio también y por lo tanto hay más personas que pueden contagiarnos, a quienes por la misericordia de Dios hasta aquí no ha sucedido. Entonces digo, frente a esta situación, no sé si las Navidades puedan ser, o la celebración de las Navidades pueda ser como lo hacíamos antes, ¿no es cierto? Los regalos posiblemente van a quedar de lado porque la situación económica se ha venido bastante a menos, ¿sí? Las reuniones de familias quizás tengamos que hacerla por este tipo de tecnología, ¿no es cierto? Y digo, va a ser sui generis, pero lo que sí no puede cambiar es que nosotros lleguemos a esa celebración, lleguemos a esa noche, lleguemos a ese tiempo que es netamente espiritual y lleguemos cargados de ira, de rencor, de molestia, de disgusto. Eso sí no puede suceder. Es decir, la pandemia nos ha quitado muchas cosas, pero lo que no nos puede quitar es un corazón dispuesto para el Señor. Así que aquí yo quiero compartirle algunos aspectos que son necesarios que nosotros tomemos en consideración para tratar de que el balance anual, como se llama esta prédica, que el balance anual nos deje un saldo positivo, ¿no es cierto? Es decir, nos deje cero resentimiento y mucho amor y mucho perdón
para con todas las personas, principalmente de nuestro círculo cercano. Así que lo primero que nosotros debemos reconocer, y no es el primer punto de esta prédica porque tengo 3 puntos que quiero destacarlo luego, pero hay que considerar esto, es que no es fácil perdonar, no es fácil. La Biblia es muy clara en el texto que leímos, en la parábola que fue pronunciada por Jesucristo, ¿sí? Él dice que llegó el dueño de todo, ¿sí?, a hablar con un siervo, y este siervo le debía 10,000 talentos y le dijo: quiero hacer cuentas contigo. Y obviamente frente a una deuda tan alta, él tenía, pues como en esa época era común, ¿sí?, que vender inclusive a sus familiares, vender todo lo que se tenga y tratar de pagar. Y dice que él le suplicó, le rogó, insistió y le dijo: Señor, por favor, ten paciencia conmigo y yo te voy a pagar todo. Dice que el Señor, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Le dijo: ve, no vendas nada, no voy a vender a tus hijos, no voy a esclavizar a tu mujer, ni a ti mismo, quedemos en paz, no pasa absolutamente nada. Actitud que no tuvo él mismo para con otro consiervo. Entonces aquí ubiquémonos los personajes. Aquel rey que fue a hacer cuentas con su siervo es Dios, ¿no es cierto? Y nosotros somos los de la altísima deuda que fuimos perdonados, nosotros, ¿sí? La paga del pecado es muerte, eso es lo que teníamos que pagar, ¿no es cierto? Y Dios dijo: no, tranquilo, yo soy movido a misericordia, Santiago, no te voy a condenar a ti al precio que esté establecido, ¿no es cierto? Porque está establecido en la palabra de Dios y la realidad así nos muestra. Así que tranquilo, yo te voy a cubrir esa deuda, no me acuerdo más de esa deuda, a menos de que tú me hagas acuerdo. De tal manera que cuando nosotros recibimos un agravio, cuando nosotros recibimos una ofensa, cuando nosotros recibimos un golpe que no lo esperábamos y que termina lastimando nuestra vida, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿sí?, no podemos ponernos en el plano de que no, mientras tú no te humilles, mientras tú no hagas esto, mientras tú, y etcétera, etcétera, y ponemos condiciones, requisitos, ¿sí?, para darle una oportunidad, ¿no es cierto? Pero por otro lado, debemos reconocer que efectivamente no es fácil. No es fácil esto de decir: así, sí, no ha pasado nada entre nosotros, tranquilo. O a lo mejor decirlo resultaría medianamente fácil, pero ¿cuál es el problema? El problema es que una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que sentimos, ¿no es cierto? La clave aquí es ser movido a misericordia. Y aquí yo quiero hacer hincapié con algunos puntos que es necesario que nosotros tomemos en consideración, ¿no es cierto? Ser movido a misericordia. El ser movido a misericordia no es un acto en el que nosotros simplemente digamos: perfecto, voy a tener misericordia de la persona y bueno, ya, que ahí quede. No funciona así, ¿no es cierto? Tenemos que ser honestos, tenemos que ser reales, tenemos que ser prácticos por un lado, pero tenemos que tratar de ser lo más espirituales posible. Y para esto yo le voy a mencionar 3 aspectos que necesitamos tomar en consideración, ¿sí?, y que van a salir al pie de la pantalla. El primero es que nosotros debemos orar a Dios por paz. Es decir, nadie puede tomar una decisión como la de perdonar genuinamente, de todo corazón, como nos pide la palabra, si no tenemos paz, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente nuestras emociones están alteradas. Esa ofensa, esa agresión, ese irrespeto, esa infidelidad, esa grosería, qué sé yo, las cosas que han sucedido, ese romper un pacto quizás con el cual quedamos perjudicados, agraviados, altera nuestras emociones, ¿no es cierto? Y nos provoca ira, nos provoca molestia, nos provoca deseo de venganza, hay que ser honestos, nos provoca que algo le pase a la otra persona, ¿no es cierto? Entonces, yo no puedo tomar una decisión, ¿sí?, que me conduzca a una reconciliación, a volver las cosas a su cauce, si no tengo paz. Entonces el primer paso es orar a Dios por paz. Hay que pedirle a Dios que tenga paz. Y eso implica el inicio de un proceso, porque el perdonar, tanto el solicitar perdón como el otorgar perdón, es un proceso, no es una cosa de hoy a mañana, ¿sí? Un proceso para que sea genuino, un proceso que va a llevar, por un lado, un tiempo. Y en ese tiempo va a conllevar también una crisis en nuestra vida. Es decir, van a haber cambios
tienen que haber cambios en nuestra vida, ¿sí? Entonces, oramos por paz, doblamos rodillas, tantas y cuantas veces sea necesario, decir, Señor, yo te pido que me des esa paz, yo te pido que pongas tranquilidad, Señor, yo no puedo olvidar los eventos que provocaron este distanciamiento, pero yo sé que tú eres un Dios que nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, yo sé que eres un Dios que puede hacer milagros, así que aquí está mi corazón, haz el milagro, Señor, por favor, dame de tu paz, que tu paz gobierne mi vida, como dice la palabra del Señor, para que yo pueda tranquilizarme, apaciguarme y obviamente ya un poco más tranquilo, ¿sí? Yo poder tener el entendimiento cabal, ¿sí? Estamos hablando de ser movidos a misericordia, tener el entendimiento cabal para actuar y dar un siguiente paso en este sentido. Primer aspecto. El segundo aspecto, que también lo vamos a anotar ahí, es que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por esta situación y decimos, es que no merece. Es que lo que me hizo no tiene nombre, ¿no es cierto? ¿Sabe cuál es la real motivación que debe existir en nuestras vidas para nosotros poder cumplir y lograr, cumplir lo que Dios nos manda y lograr el propósito, el propósito que Dios tiene en el perdón? Porque Dios quiere que nos llevemos bien. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no es cierto? La verdadera motivación que debe haber en nuestras vidas, que es este segundo paso, es saber cuál es mi posición con Dios. Mi posición con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que vea, si nosotros ponemos sobre la balanza humana, si merecen o no merecen el perdón, si se les da o no la oportunidad, si es que efectivamente hay una posibilidad de reconciliación o no, nunca vamos a llegar a nada concreto, nunca vamos a llegar a nada concreto. Pero si yo me pongo en mi posición correcta delante de Dios, ¿no es cierto? Y digo, yo soy hijo de Dios, yo he sido perdonado, yo soy el primer siervo que fui perdonado de acuerdo a la parábola. La persona que atentó contra mí, que me afectó a mí, es el consiervo, ¿sí? Por eso comencé ilustrando diciendo, el rey que fue a hacer cuentas es Dios. El primer perdonado somos nosotros, ¿sí? Y las personas que terminan ofendiéndonos son los consiervos. Entonces, en mi posición con Dios, yo considero este primer aspecto, ¿sí? Yo he sido perdonado. Dios me ha perdonado y me sigue perdonando. Y mantiene un corazón abierto, ese corazón inentendible de Dios, un corazón abierto para seguirnos perdonando, porque seguimos fallando, porque seguimos cometiendo errores, ¿no es cierto? Pero en mi posición con Dios, yo digo, yo le voy a perdonar porque esta actitud que yo voy a tomar, sí, le glorifica a mi Señor. Y como cristiano yo tengo que vivir en todo lo que le glorifique a mi Señor. Si mi humillación le glorifica, pues eso es lo que hay que hacer. Lo he dicho más de una vez y lo he vivido más de una vez, y que Dios me dé la fuerza para seguirlo cumpliendo. Entonces yo no le perdono porque se merece, tampoco le perdono porque tiene la razón. No, yo le perdono porque Dios me perdonó. Y si eso a mi Señor le glorifica, si eso a mi Señor le bendice, ¿no es cierto? Si eso a mi Señor le exalta, pues eso es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo considero mi posición con Dios. Y el tercer aspecto que nosotros debemos considerar, y que esto sí es muy serio y lo dice la palabra de Dios, no solo en los dos últimos versículos o en el penúltimo versículo de esta porción, sino que lo dice también allá, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, cuando se habla de cómo orar, ¿no es cierto? Y Jesucristo nos dio un ejemplo de oración misma que en algunos rituales inclusive se repite estrictamente, ¿no es cierto? Lo que conocemos como el Padre Nuestro, ¿sí? No hay que repetir, porque antes de que nosotros repitamos, la misma porción de Mateo 6 nos dice que cuando oremos no usemos vanas repeticiones, ¿no es cierto? Y luego nos da el ejemplo, dice que tenemos que orar de este modo, ¿sí? Padre Nuestro, etcétera, etcétera, y llegamos a la parte del perdón. Y en esa parte del perdón coincide exactamente como está aquí. ¿Por qué? Porque el que habló de ese perdón en Mateo 6 es el mismo que está hablando en Mateo 23, es decir, el Señor Jesucristo. Y esto nos dejó muy claro que nuestro perdón, ¿sí? Nuestro perdón está condicionado, o sea, el perdón recibido de parte de Dios
está condicionado al perdón que nosotros otorguemos a otra persona. ¿Cuál es este tercer punto? Este tercer punto se llama: dependo de mi perdón para paz. Dependo de mi perdón para yo poder tener paz, para yo poder tener tranquilidad, para yo poder rehacer mis relaciones interpersonales, para poder restaurar estas relaciones, para poder volver a la paz con la que debo vivir con el prójimo, con todo el mundo, ¿no es cierto? Dependo de mi perdón. ¿Por qué? Porque en aquella ejemplo de oración que nos dio en Mateo 6 dice: y perdona nuestras deudas o nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, es un perdón condicional. Señor, perdóname del modo que yo perdono a los otros. Perdóname así como yo perdono a los otros. Y aquí lo repite así, en esta parábola que fue nuestra lectura oficial. ¿Por qué lo repite así? Porque dice que enterándose el primer perdonador, ¿no es cierto?, que el siervo perdonado no perdonó a su consiervo, entonces fue y le dijo: oye, siervo malvado, si yo te perdoné a ti una deuda de 10,000 talentos, es decir, una gran deuda que no estaba a tu alcance pagarla, ¿no debías hacer tú lo mismo con este otro que te debía apenas unos pocos denarios? Y le dice ahí en el versículo 34, entonces su señor enojado le dijo: anda, te meto a la cárcel hasta que pagues el último centavo. Entonces aquí la pregunta es obvia, pero ya no le había perdonado, ya no había sido movido a misericordia y por eso le perdonó toda la deuda. Le dijo: ya no hace falta que vendas tus cosas, ni a tus hijos, ni a tu esposa, recibirles a cambio de una cantidad de dinero a condición de que ellos sean esclavos. Ya le había perdonado, pero como no perdonó, le volvió a tomar en sus manos y le dijo: ahora te meto a la cárcel. Entonces usted dirá: pero esto como que no se compadece un poco con el carácter de Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace es eterno, y si Él nos ha salvado, si Él nos ha perdonado, si Él nos ha limpiado, y si nos ha justificado, y etcétera, etcétera, todo lo que usted quiera, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros, habiendo recibido el perdón inmenso de parte de Dios de nuestros pecados, por lo cual nuestra sentencia era la muerte, nos damos el lujo satánico, como yo suelo decir, de que en la vida pues tenemos impases, tenemos dificultades, tenemos controversias, tenemos confrontaciones, pero no es para que nosotros consumamos nuestra paz, para que nosotros consumamos nuestra relación con Dios y con el prójimo, ¿sí?, no perdonando. Hay confrontaciones, hay impases, hay diferencias, hay conflictos en el hogar. Yo estoy por cumplir, si Dios permite, 32 años de matrimonio el próximo año, en el segundo mes del próximo año, si Dios nos da salud y vida, y Cristo no viene antes. Y si me pregunta: pastor, ¿usted qué tiempo conoce de Cristo? Vea, yo en este año cumplí 29 años de cristiano, 22, casi 23 años de servir a Dios de tiempo completo, y he tenido problemas en su hogar, muchos, con mi esposa, con mis hijos, he tenido muchos, pero seguimos juntos y estamos ahí, firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a perdonarnos. Hemos apelado a lo que yo le estoy diciendo, a orar a Dios para que me dé paz. Antes de actuar instintivamente y reaccionar de manera inadecuada, mejor doblo rodillas, pongo paz. Digo: ay, Señor, pero si yo siempre tengo la razón. Y Dios me dice: no, la razón la tengo yo. Entonces tomo mi posición con Dios y digo: Señor, tú no te mereces que estemos disgustados, ni tampoco te mereces que mi corazón se enorgullezca, porque si mi corazón se enorgullece, se endura, y puedo ser como aquel publicano que dice, que lo mencioné en los versículos anteriores, que habiendo sido exhortado, que habiendo sido motivado, endurezco mi corazón. Entonces, es necesario que nosotros, mis queridos hermanos, tomemos en consideración este tipo de situaciones. No es fácil, pero el balance anual tiene que dejarnos un saldo positivo. Ahora vamos a acercarnos a la mesa del Señor. Y Dios nos pide que al acercarnos a su mesa, nosotros podamos estar a cuentas. Dice que revisemos nuestras vidas de tal manera que nos acerquemos para servirnos de la mesa del Señor dignamente. Yo le pido que usted, al hacer este balance anual, al hacer estas cuentas con nuestro Dios, y obviamente va a saltar en las cuentas, ¿sí?,
muchos prójimos con quienes estamos disgustados, con quienes estamos o con quienes hemos tenido inconvenientes. Quizás con unos no volvimos a hablar, posiblemente con otros hemos tenido un trato un poco indiferente. A lo mejor con algunos volvimos a saludar, pero la relación no es la misma. Trate de hacer este balance anual, para que cuando nosotros lleguemos al día de la Navidad, al 24, la noche del 24 que lo celebramos, el 25 que es el día que lo recordamos, no es una fecha exacta que coincide con el nacimiento de Jesús, eso no tiene trascendencia. La trascendencia es recordar el evento más que una fecha. Digo, para que nosotros lleguemos a ese día, a esa noche, a ese tiempo de compartir, quizás no con muchas familias, pero sí con la nuestra, y lleguemos totalmente livianos, descargados de ira, de rencor, de deseo de venganza y de tantas cosas que afectan nuestro corazón y que no es precisamente el lugar de humildad, de sencillez en el que Cristo Jesús, cuando vino al mundo, lo hizo. En aquel tranquilo y pacífico pesebre, ¿sí?, que también pueda hallar cabida en aquel pacífico corazón de cada uno de nosotros. Pongámonos a cuentas, pidámosle a Dios que nos dé paz, tomemos la posición correcta frente a nuestro Dios, ¿sí? Y recordemos siempre que el perdón de Dios dependerá del perdón que nosotros otorguemos o solicitemos según el Espíritu Santo nos mueva. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús, y les invito, por favor, para que con la misma reverencia con la que hemos llevado este culto, por favor nos acerquemos a la mesa del Señor. Prepare ya su jugo de uva, el fruto de la vid, como lo dice la palabra de Dios, el pancito que tiene, y de inmediato vamos a servirnos de la mesa del Señor. Queridos hermanos, procedamos entonces a conmemorar este mandamiento del Señor que dejó para la Iglesia, que es la celebración de la Santa Cena, y recordar el sacrificio cruento pero a su vez maravilloso que nuestro Señor Jesucristo hizo precisamente para perdonarnos. Yo le invito para que lo hagamos con toda la solemnidad. Por favor, ahí en su casa donde usted está, póngase sobre sus pies y procedamos a compartir con la familia de la fe la Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Levantemos por favor la mano que sostiene el pan. Precioso Dios, este trozo de pan simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que aceptó ser golpeado y lacerado para ocupar el lugar que a nosotros nos correspondía. Te pedimos que bendiga ese trozo de pan y la simbología del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que con tanto amor se puso en este lugar. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer del pan. Levantemos por favor la mano que sostiene la copa. Precioso Dios, el contenido de esta copa es el fruto de la vid y simboliza la preciosa y poderosa sangre de Cristo Jesús, que fue derramada en el Calvario para limpiar nuestra vida de pecado, para cubrir todo nuestro caminar, para ponerle un precio a nuestras vidas y para sellar un pacto eterno por el cual tú permaneces fiel a pesar de nosotros. Bendice, Señor, el contenido de esta copa en la simbología de esa preciosa y poderosa sangre de Cristo Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Podemos tomar de la copa. Así pues, todas las veces que comamos de este pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta su venida. Precioso Dios, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder acercarnos a tu mesa para servirnos, mi Dios, del pan y de la copa en la simbología del sacrificio perfecto, maravilloso y lleno de amor que tu Hijo Jesucristo lo hizo por nosotros. Bendícenos, mi Dios, y ayúdanos a honrar siempre tan alto sacrificio.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más que vencedor sobre la faz de la tierra, dice: amén. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 9 de diciembre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.